Acabo de decir todo mi inglés, ¿ya? En el principio era la palabra. Juan 1:1. Pero esa palabra fue dicha por un Dios santo. ¿Pero santo en qué sentido? Santo en estar apartado totalmente de su creación. Dios nunca necesitó nada. Esto es muy importante. Y ese es un elemento de lo que es ser santo. Dios es santo porque está apartado de toda su creación. Es decir, el universo se divide en Dios y todo lo demás. ¿Vale? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, cuando Dios ha creado todo, y llegamos al libro de Deuteronomio, capítulo 14, nos encontramos con otra, vamos a decirlo así, acepción de lo que es ser santo. Es decir, Dios aparta un pueblo, aparta unas costumbres, por decirlo así, y aparta un lugar donde encontrarse en la tierra con Él en ese momento. Es decir, el pueblo de Israel era un pueblo santo en el sentido de ser apartado o separado de. Cuando pensamos en santo, ¿en qué pensamos? Los que tenemos un trasfondo católico romano pensamos en los santos que estaban colgados en las paredes, ¿no? En nuestros santos patronos. Cuando estuvimos en el concierto allí en los Salesianos, pues a mí me conmueve mucho la historia de San Juan Bosco. Yo fui salesiano. Entonces ver su figura allí y el testimonio que este hombre tenía, pues ¿no? Sí que es conmovedor. Un hombre que estaba entregado a los huérfanos, ¿no? Bien, eso es ser santo. También, chicos que estáis aquí, jóvenes, en el instituto, en la universidad, ser santo muchísimas veces lo pensamos como ser el santurrón, ¿no? Mira este no hace nada, no dice nada, no se mete en las cosas, les mandamos fotos por el WhatsApp de esas un poquito picantes y no las ve y se hace el santurrón, oh, ¿cómo no quiere? Vaya, qué tontería. Eso también puede ser santo. Pero nos amarga la vida la idea de la santidad, nos la amarga. Porque eso quiere decir que si tenemos que estar apartados, pues, que estoy yo solo. Estoy allí en la cafetería, en la universidad, y todo el mundo está allí, ¿no? Y yo aquí apartado, ¿no? Porque como soy un santurrón, no tiene nada que ver con eso. Dios nos ha traído hasta aquí para que aprendamos una cosa que creo que es fundamental. No hay nada más importante en el carácter de Dios que su santidad. Su característica fundamental para todo lo demás es su santidad. Un escritor que se llama Stephen Charnock, se llama este señor, ha dicho algo que me llamó mucho la atención esta semana. Sin la santidad de Dios, Dios sería de esta forma. Su paciencia sería solamente una indulgencia para pecar, su misericordia sería simplemente un cariño, su ira sería una locura, su poder sería una tiranía y su sabiduría sería una astucia indigna. Claro. Pensad por un momento en la ira de Dios sin su santidad. Dice aquí, este hombre, Stephen Charnock, dice que sería una locura. ¿Por qué Dios hace caer toda su ira sobre el Hijo de Dios? Si no fuese un Dios santo, sería una masacre. Si Dios no fuese santo, no tendríamos justicia. Su misericordia sería, como dice este hombre, pues simplemente un cariño. Bueno, aguántate, tampoco es para tanto. No. Porque Dios es santo, nosotros estamos llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. Pero claro, si yo vengo y te suelto, sed santos porque yo soy santo y me voy, eso como te cae encima, como una losa. ¿Cómo voy a ser yo santo? Santo como Dios. Hombre, apartado me puedo apartar, pero es que no se trata de eso. Me puedo apartar ceremonialmente, este palabra, es decir, en los ritos, ¿no? Yo me lavo las manos y hago lo que tengo que hacer. Sería santo así, pero es que ni siquiera se trata de eso. Dios quiere que seamos un pueblo como Él es, apartado. Apartado como es su carácter. Fijaros que es tan importante la santidad que en Isaías capítulo 6, versículo 3, escuchamos a los serafines y a los querubines allí decir, santo, santo, santo. 3 veces.
No hay otro atributo que se repita ni siquiera 2 veces en la Biblia. Ira, ira, ira. No. Bueno, bueno, bueno. No. Dios es bueno, Dios se ira, pero no es 3 veces ira. Es 3 veces santo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, al final, ese es el último libro de la Biblia, que es un libro que no, parece que se acaba el mundo allí, no, es un libro lleno de esperanza, que te invito a leer también. Se vuelve a repetir esto, santo, santo, santo. Bueno, qué interesante que Dios sea santo y que sea 3 veces santo. En fin, es el fundamento de su carácter. Ahora, ¿eso qué significa para nosotros? ¿Que necesitamos hacer una lista de cosas que hacer y que no hacer? ¿Tenemos que imitar a Dios, intentando nosotros ir por la vida como santurrones? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios es un Dios de listas? ¿Es un Dios que quiere verte hacer ciertas cosas y entonces te pone una marquita? ¿Qué tiene Dios para nosotros? Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 14 y encontramos en este pasaje lo siguiente, que la santidad del pueblo abarca todos los rincones de la vida humana. La singularidad del pueblo escogido debía marcarse de una manera tan radical que nada de aquello que se relacionara al pueblo de la elección, al pueblo de Dios, no debía tener la marca de otros dioses y de otros pueblos, y no podía ser practicado ni aceptado dentro de la nación. Y entonces nos enfrentamos a este capítulo 14 que tiene una lista ahí en medio. Pero nosotros vamos a ver en esta mañana 3 cosas. En primer lugar, debemos ser santos en nuestra relación con la muerte, santos en nuestra relación con la mesa y santos en la relación con lo material. 3 M's. ¿Vale? Para los que tomáis nota, ¿no? Para los jóvenes, para que se lo lleven esto para rumiarlo, porque después en el pasaje dice que hay algo de rumiantes por aquí, así que hay que rumiar eso. Debemos ser santos en nuestra relación con la muerte, santos en nuestra relación con la mesa y santos en nuestra relación con lo material. Y la lectura de este pasaje, espero que la hayáis hecho, es un pasaje maravilloso para los que les gustan las traducciones. Estos nombres de los animales, yo soñaba traeros a los niños sobre todo, ¿no? Lo que pasa es que están en la escuela dominical y tampoco me dio tiempo, pues una foto de todos los animales que salen aquí. Voy a leer por encima algunos, ¿no? Por ejemplo, la cigüeña, la garza, ¿no? La abubilla. ¿Qué abubilla? Te sale, ¿no? De la boca, ¿no? Es una maravilla de traducción, ¿no? En los animales más grandes, ¿no? Por ejemplo, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, ¿no? El cuervo, la lechuza, la gaviota, el gavilán, ¿no? Estas cosas son maravillosas, ¿no? Aquí habla de los grandes animales, ¿no? El ciervo, la gacela, el corzo, mira qué bonita palabra, corzo, ¿no? Cabra montés, el íbice, el antílope, ¿no? Todas estas palabras así, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla y es una lista. Pero vamos a ver en primer lugar que debemos ser santos en nuestra relación con la muerte. Versículos 1 y 2 dice que hijos somos, hijos sois, dice al pueblo de Israel, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Bueno, bien. Ante los ritos, mis queridos hermanos, debemos recordar cuál es nuestra condición. Dice el versículo 1 que somos hijos, ¿no? El pueblo de Israel era hijos, y si hijos no tenían que hacer como los demás. Porque en la santidad lo que hay que recordar, y sobre todo en este pasaje, y cuando nos enfrentamos a las listas, que ya veremos más adelante, tenemos que recordar nuestra condición. ¿Quiénes somos nosotros? Somos hijos. Entonces, lo que está diciéndole Dios concretamente al pueblo de Israel es que como vosotros sois hijos de vuestro Dios, vosotros no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. A causa de muerto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando la gente se moría, en aquella época lo que hacía la gente era pues, automutilarse, hacerse lesiones. Incluso algunos ven aquí, cuando recordáis, cuando el profeta Elías le decía, bueno, llamad a vuestro Dios, a ver si os hace caso, ellos se sajaban el cuerpo para llamar la atención de Dios. Pues vosotros no vais a hacer las cosas así. Si se os muere alguien, vosotros no vais a hacer así. ¿Por qué? El título del mensaje es Santos. ¿Por qué? Así que, me salió un poco el acento gallego, ¿no? Estoy casi aquí, entonces. Santos, ¿por qué? Pues
Recordemos, ante los ritos recuerda nuestra condición de hijos. Es que en mi casa no los hacemos así. No sé si cuando te vas a casa de otra persona tienen otras costumbres, ¿no? ¿No? Llegan, no, que en mi casa yo me quito los zapatos así, pero es que te huelen un poco los pies. No, que aquí en esta casa no nos... O en otras casas he ido a casas que tienen unas zapatillitas. Entonces tú llegas a esa casa y de pronto dices, no, te puedes quitar las zapatillas o los zapatos. Dices, no quieres que me quite los zapatos, ¿no? Tenemos que recordar quiénes somos. Somos hijos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ante la duda, ante esos ritos, recuerda nuestro llamado. Versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ah? Qué rollo, ¿no? Porque lo divertido es ser como todo el mundo. Claro. ¿No os habéis fijado que todo el mundo lleva el mismo peinado, sobre todo los jóvenes? Uno llega a una edad en la que uno sí que es único. El único en tu casa te pones así y ya está. Pero los jóvenes vas allí por las tardes, les ves cuando salen y te quedas mirando, ¿no? Como si fuese una lista de estos animales, ¿no? Para cazar, ¿no? Te quedas mirando. Todos llevan el mismo peinadito, ¿no? Y las chicas igual, estáis todas guapas y todos guapos, ¿eh? No estoy diciendo nada. Pero, qué rollo, ¿no? Todos queremos formar parte de. Pero Dios dice, no, vosotros sois santos, es decir, estáis apartados. Y vosotros, ante la muerte de un ser querido, no vais a ser como todo el mundo, porque tenéis esperanza. Porque el pueblo de Israel fue sostenido, ¿recordáis? ¿Cómo? Saliendo de Egipto, ¿con qué cosa? Con una muerte. Eso lo vemos en el libro de Éxodo, allí. Cuando ellos salieron de Egipto, pues murieron los primogénitos, salen, y claro, Dios les sostiene 40 años en el desierto, ¿eh? Vais a llorar igual que los demás, os haréis cortes, y os cortaréis el pelo y el entrecejo, decían. Eso no lo entiendo, lo del entrecejo. En fin, los ritos, para que veáis cómo son las cosas, ¿no? Da igual, vosotros sois un pueblo único. Habéis sido separados de los demás. ¿Qué queréis ser como todo el mundo? En Deuteronomio capítulo 5 decía, al final del capítulo, que si al final no cumplís esta ley, seréis destruidos exactamente igual que el resto de las naciones. Vais a ser como todo el mundo al final. No vale la pena. Entonces, esto ya nos empuja a una reflexión al principio. ¿Qué hacemos aquí? Santos. ¿Santos? ¿Por qué? Porque Dios nos ha separado para darnos una esperanza que no todos tienen. Así que, en primer lugar, debemos ser santos en nuestra relación con la muerte. Tengo que ser santo porque Dios lo es, porque Dios me ha elegido. Y quiero dejaros con un pequeño eslogan, por decirlo así, del primer punto. Dios escoge y aparta un pueblo. La única razón, su carácter. Lo dejo ahí, ¿vale? Después lo retomaremos. En segundo lugar, y vamos aquí un poco al grueso del asunto, que es lo que todo el mundo dice, yo quiero saber allí qué es lo que está pasando, la gran lista, ¿no? Debemos ser, en segundo lugar, santos en nuestra relación con la mesa. Y el eslogan aquí es, Dios decide qué comer y qué no. La única razón, su carácter. Y bueno, no vamos a leer toda la lista. Aquí tenemos una lista, tenemos el menú completo, ¿no? Tierra, mar y aire, ¿no? Aquí puedes escoger. Y hay cosas aquí ricas para comer, por un lado, pero por otro lado, esta lista, lo leí en un libro de teología, es totalmente antigallega. Aquí, no. ¿Que no se puede un churrasquito? No. ¿No? ¿Que no se puede marisquito? ¿Quién escribió esto? ¿Cómo se llama este hombre? ¿Qué? Moisés. Sí. No, Dios no estaba pensando en la eternidad. Los gallegos, Galicia calidades, nada, no. Y por otro lado, tampoco penséis que tenemos suerte. No, Señor, gracias porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿no? Así sí que lo entendemos, ¿no? A la hora de comer. Vamos a ver un par de cosas de esta lista. Por un lado, en primer lugar, el Dios santo dice lo que es o no es santo. Por eso que la coletilla es su carácter. Dios lo decide.
El Dios soberano y santo decide qué es bueno para comer y qué no es bueno para comer. Versículos del 3 al 20, ¿no? Está claro, ¿no? Perdón, no queda claro que estas indicaciones sean más o menos sanitarias o más o menos, ¿no?, buenas o positivas para el cuerpo. Lo es, sí. Algunas cosas sí. También está demostrado que comer un buen jamón te baja el colesterol. Eso está, sí, esto lo estudian esta gente que se encierran allí, estudian, no sé si les paga Campofrío o algo así, ¿no? Se puede comer conejo también, es una carne bastante buena, en fin. Sí, no queda claro esto, pero en la soberana voluntad de Dios, Dios dice qué se come y qué no se come para el pueblo de Israel en ese momento. Por otro lado, vemos que algunos animales no son estrictamente rumiantes en el versículo 7. Es decir, la liebre y el conejo no son rumiantes. Bueno, vale. O que alguno de estos animales es un mamífero y no un ave. En el versículo 18, el murciélago. No es un... ¿no? Esto lo que demuestra de una manera incidental, lo que nos enseña es que la Biblia no es un libro de ciencia exacta. No, ni muchísimo menos, ni tampoco es un libro de historia, pero sí es un libro histórico y sí es un libro preciso en sus observaciones naturales de la vida. Eso es muy importante. Si tú estás aquí en esta mañana y tienes tus dudas sobre la Biblia, que puedes tenerlas, claro que sí. En este pasaje vemos eso, la pretensión del autor, Moisés en este caso, inspirado por el Espíritu Santo, no es precisar cada cosa. En observaciones, claro, los murciélagos, ¿qué hacen? Vuelan, ¿no? Pues será un ave. Tenía todo ese conocimiento en ese momento. Recordad también que creemos que la Biblia tiene una doble naturaleza. Una naturaleza humana, que es la que se escribe, y una naturaleza santa de parte de Dios, inspirada por Él, que nos revela el mensaje de Dios para la salvación. Y por otro lado, en este primer punto de este segundo momento del mensaje, la variedad que vemos para comer es muy amplia también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, está aquí, pone no comerás, no comerás, no comerás, sí, pero hay un montón de cosas para comer. Por ejemplo, todas las aves limpias puedes comer, parece que hay un montón de variedad, ¿no? Y si atendemos también a la lista de Levítico, capítulo 11, vemos que sí se podían comer insectos como la langosta y el saltamontes. Estamos salvados, entonces, ¿no? Padres, no cojáis esta lista de saltamontes para darle a vuestros hijos. ¿No quieres comer brócoli? Pues un saltamontes, ¿no? No estoy dando ideas, ¿eh? Pero es interesante, ¿no? Recordemos que Juan el Bautista comía langostas, y no de las nuestras de aquí de Galicia, ¿no? De las que saltan, ¿no? Langosta. Bien, es decir, por un lado, el Dios santo dice lo que es o no es santo, y en segundo lugar, el Dios santo se relaciona con su pueblo santo. Fijaros en el versículo 21, que es muy elocuente, que es lo que cierra esta larga lista. Dice, ninguna cosa mortecina comerás, al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerlas. O véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Qué interesante es que el pasaje comienza diciendo, tú eres un pueblo escogido, santo, apartado. Esa es tu naturaleza, yo lo escogí así. Y termina el pasaje diciendo lo mismo, porque tú eres un pueblo santo. No, pero es que está muy rico. Da igual, tú eres de mi pueblo. ¿O qué prefieres ser? ¿Un cananeo? ¿Que va a ser aplastado y derrotado por el Dios santo? ¿Qué quieres ser? Y es interesante que el Dios santo se relaciona con su pueblo santo. Y aquí entonces vemos en este versículo 21 esta idea de ninguna cosa mortecina. No quiere decir que era una cosa que estaba putrefacta allí, se la deja al extranjero a ver si se muere allí y tal. No tiene nada que ver con... No seamos así, hombre, no. Esto mortecino tiene que ver con la idea de que no había sido matado de la manera ceremonial correcta, es decir, que con el vaciado de la sangre. A eso se refiere. Entonces, es muy importante, como estudiamos en el estudio bíblico exhaustivo que estamos haciendo, es muy importante el tema de las traducciones, ¿no? Para no perdernos. Claro, que esa idea mortecina que esto judío ya desde el principio, ¿no? Se veía ahí metiendo eso. No tiene nada que ver con eso. Estas proscripciones, que se llaman así, estas propuestas que hace Dios para su pueblo son ceremoniales y no necesariamente higiénicas.
porque se ha hablado mucho de esto también. Y hay algunos nuevos movimientos religiosos que creen que aquí hay un negocio montado con el Antiguo Testamento, ¿no? Esta es la dieta buena, la dieta de Dios. No. La dieta buena de Dios es la dieta del maná. Esa es la dieta buena. La que sostuvo todos los 40 años del desierto del pueblo de Israel. Esa es la dieta buena. Estas prescripciones son ceremoniales para Israel en ese momento de su historia. Y al final dice el versículo 21, dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y esto es muy importante porque de aquí sale todo lo que se llama la idea kosher del judaísmo. Sale de aquí. Bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar de todas estas cosas, pero el tema del cabrito cocido allí en la leche de su madre tiene que ver con un rito de fertilidad, es decir, un rito para tener hijos o para que tu tierra tuviese más frutos, ¿no? Entonces cogían parte de esa y se lo echaban a la tierra o lo comían de una manera así supersticiosa. Dios no quiere que hagamos eso. Por eso dice, esto no. Y ya está. Entonces, es muy importante que tengamos eso en cuenta para no perdernos también. ¿Cómo vais hasta aquí? ¿Bien? ¿Bien? Sí, en primer lugar, hemos dicho que debemos ser santos en nuestra relación con la muerte, vivimos bajo una esperanza, así que no tenemos por qué tener esos ritos, ¿no? En segundo lugar, en nuestra relación con la mesa. Hemos estado hablando de esta gran lista, pero yo no quiero irme de este pasaje central sin hacer un par de cosas. ¿Qué es lo que hay que preguntarnos ante un pasaje como este? Todos los pasajes que son como listas, detrás esconden una pregunta fundamental, que es la pregunta que hacen muchos jóvenes. Los jóvenes nos hacen esa pregunta a los padres. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Algún joven que se anime? ¿Cuál es la pregunta? Tú le dices a tu hijo o a tu hija, oye, haz esto, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta? Sí, papá, claro que sí. Tus deseos son órdenes. ¿Cuál es la respuesta? Que es una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, y tú miras a tu alrededor, ¿cómo que por qué? Porque es tu habitación que tienes que recoger. ¿Por qué? ¿Por qué esta lista? En fin, ¿y por qué ahora nos enfrentáis a una lista como esta? Hombre, con tantas cosas que tenemos para estudiar en la Biblia, pues nos traéis desde el grupo de ancianos y la propuesta de enseñanza de la iglesia. ¿Por qué? Ahora vamos a estar viendo una lista. Fijaros, la respuesta está en el versículo 21. Porque tú eres un pueblo santo a Jehová tu Dios. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Pero, ¿qué caprichoso es Dios? No, hemos dicho al principio que estamos hablando que por su santidad, su sabiduría no es una locura. De hecho, en el capítulo 5 dice que vosotros seréis un pueblo apartado para que las otras naciones digan, ¿cuánta sabiduría tiene este pueblo, no? ¿Cuál es su Dios? Ah, claro. Claro. Nosotros no nos encerramos en una lista para decir, bueno, yo hago todas estas cosas, pero después te desprecio. No, nosotros no somos así. Sois santos porque yo soy santo. Es una lucha, mis queridos hermanos. ¿Quién no lucha? ¿Quién es santo? Que levanta la mano. Ven mi aureola saliendo aquí, ¿no? ¿Quién es santo? Somos santos porque Él nos apartó. Porque Él nos escogió, nos dijo, tú serás mío. Pero ¿y eso cómo se come? Pues eso se come con Filipenses capítulo 1. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es el llamado? A intentar nosotros, a ver cómo hago con la santidad. Hoy voy a intentar, veo a un señor pobre por ahí, menos mal, voy a ser santo, voy a ofrendar, ya hablaremos de los diezmos. No se trata de eso, no se trata de poner cara buena, ¿no? Ante la muerte de un ser querido. No, yo estoy feliz porque soy santo, si Dios me apartó. No se trata de eso, se trata de una lucha constante en confianza y en fe. ¿En quién? En Dios. Nosotros no somos santos porque cumplimos una lista, porque comemos o dejamos de comer. No.
Y algunos dirían, ojalá fuese así. Mirad, vamos a verlo con más detalle. Sí, no voy a adelantarme. Así pues, ¿somos santos? Sí. ¿Por qué? Porque Dios dice que seamos santos, porque Él puede sostenernos para hacerlo. Porque ejemplo tenemos en su Hijo Jesucristo. Él es el santo. Y podemos serlo porque ejemplo tenemos en Él. Pues bien, menos mal. Porque si me sueltas ser santo como yo soy santo y no me dicen nada más, me hundo. Porque yo no sé ser santo. ¿Tú sabes cómo ser santo? Incluso los santos católicos tienen que ser hechos santos por otros. Tiene que haber un comité que diga, sí, eres santo. Es un lío. Pero aquí se trata de nosotros vivir en confianza y en fe en Dios. Así pues, si vemos esta lista y quitamos los nombres de los animales, que es una lista muy grande, nos quedan, fijaros, estuve allí sumando y restando, que tampoco se me da muy bien, quedan 4 sí se puede comer y quedan 6 no se puede comer. Bueno, está mal, ¿no? Bueno, y algunos de esos no se puede, se podrían sumar ahí para hacer menos, ¿no? Y equilibrar la cosa. La idea es que no podemos abstenernos, es muy complicado todo. Si nosotros entendemos que Dios es bueno, podemos fiarnos de que Él nos diga qué es y qué no es bueno y hacerlo. Mira, es mucho más fácil. ¿Tú eres capaz de perdonarme? No estoy hablando ni siquiera de dar dinero, estoy hablando de perdón. Pues eso es ser santo. Yo perdono, como dice el Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos. Ah, es que la santidad, ¿por dónde va? Claro, la santidad no es una cuestión de ritos, que hay que cumplirlos. Sí, hombre, claro, tienen que hacerlo. Pero ¿qué dice el Señor? Harto estoy de vuestras lunas, de vuestras fiestas, ya hablaremos de las fiestas. Harto estoy de vuestros sacrificios. Yo lo que quiero, dicen los profetas de Israel, es vuestro corazón. ¿Es que no lo entendéis? La circuncisión, que es tan importante en el judaísmo, tiene que ser del corazón. Y no lo dice solamente el Nuevo Testamento, lo dice el Antiguo Testamento. Así que si estás aquí esta mañana y estás pensando, bueno, es que esta gente son unos santurrones todos, es que esto hasta muchas palabras. No, de lo que se trata es, mi querido amigo, es de entrar en una relación con el Dios que se revela en la palabra. No se trata de dar o de venir o no venir, que también hay que hacerlo. Se trata de tener una relación con Él. No es una lista. Y fijaros, 3 implicaciones, antes de pasar a la última parte de esta lista. 3 implicaciones que tienen que ver con Israel y 3 implicaciones que tienen que ver con nosotros. Con Israel, fijaros, Israel viene de 40 años en el desierto, ¿recordáis la historia? ¿No? Caminando en el desierto, se muere la generación anterior y ahora por fin están allí, ¿no? A las puertas de la tierra prometida. Qué guay, ¿no? Por fin. Yo había oído que había una tierra prometida, pero ahora por fin está aquí. ¿Tú te imaginas venir de 40 años de maná? ¿De no haber comido otra cosa? ¿A que cualquier lista te parece buena? Con tal de llegar ya por fin, Señor, por favor. Mira, que además si se nos está haciendo largo y después vendrá Moisés a decir otro montón más de cosas. Mira, estamos ahí en la entrada de la tierra prometida esperando. Aquí 40 años comiendo maná. Y ya me viene con una lista que sí, que te compro la lista, claro. Sí. Así que a ellos les valía. ¿Por qué? Porque Dios, que les sostuvo en el desierto, ha dicho que esta es la lista buena. Y ellos van a hacer lo que Dios dice. En segundo lugar, ante esta lista, Israel viene de ver los prodigios de Dios. Así que aceptar esta lista también parece lógico. ¿Sí o no? Si tú has visto a Dios abrir el mar rojo y hacer una serie de cosas, sostenerte con maná todos los días, dice, bueno, sí, claro, Él lo va a cumplir. Y en tercer lugar, Israel, y esto es muy importante, va a enfrentarse con una batalla no solamente ceremonial, es decir, de hacer los ritos, ¿no? Que eso también está bastante bien, sino con una batalla espiritual. Porque una vez que llegue a la tierra prometida, ¿recordáis lo que decía el capítulo 8 de Deuteronomio? No sea que pase lo siguiente, que cuando llegues allí a la tierra prometida y te empieces a ver más gordito, a ver allí tus cabras, ahí la producción y decir yo soy un potentado, te olvides de Dios.
y empieces a hacer ¿qué cosa? Oye, ese cabrito con leche parece suena bien, ¿no? ¿Qué me dijiste? Ay, encima te da fertilidad. Bueno, pues sí, hombre. ¿Qué? No pasa nada. Oye, recordad al Dios de Egipto. Somos muchos aquí ya. No, cuidado. Dios es santo. Entonces, evidentemente, esta lista, pues, sí, tiene esas implicaciones para Israel y para nosotros. En primer lugar, no olvidemos que nosotros no somos Israel. No lo somos. Así que la ley vista desde este lado de la cruz, por decirlo así, desde esta perspectiva, la nuestra, pues no es ni de aplicación ritual ni teológica, simplemente apunta a Jesús. Todos estos sacrificios y todas estas cosas que se van a leer en Deuteronomio tienen que ver con Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, el que de verdad va a morir por nosotros en la cruz. En segundo lugar, no olvidemos, no se trata de una religión, sino se trata de una relación con Dios. No hay nada que puedas hacer para alcanzar a Dios, mi querido amigo. Mi querido hermano, no hay nada que podamos hacer para alcanzar el respeto de Dios o la bendición de Dios si no es ponernos a sus pies. Reconocer que no somos santos por nosotros mismos, sino por su poder, porque Él lo es y porque nos va a ayudar a hacerlo a nosotros. Y en tercer lugar, no olvidemos, mis queridos hermanos, y me parece que esto es muy importante, no olvidemos que Dios sigue siendo santo hoy. Y nosotros debemos serlo en virtud de su carácter, es decir, que Él es santo y es poderoso y que nosotros no podemos serlo por nosotros mismos y debemos mirarle a Él. ¿Y eso de mirar a Dios cómo se hace? Pues se hace mirando la palabra de Dios, la Biblia. Es algo muy concreto. Si tú estás aquí en esta mañana y estás pensando, bueno, esta gente son todos muy majos, pero esto... ¿Cómo va esto? Pues esto va de estar en la Biblia y en la palabra de Dios. Y si tenemos dudas o si tenemos preguntas, hagámosla, porque es muy importante. Es muy importante que estemos en la Biblia. Hay un viejo himno que dice, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Me pongo clásico aquí ya, como viejuno que soy, ¿no? No voy a cantar, ¿no? Oh, cantádmelas otra vez. Tarareo, eso no es cantar, perdonadme, ¿no? Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Y en esa palabra tenemos que estar. Suena un poco así romanticón, pero no, es así. Tenemos que estar en la palabra de Dios. 5 minutos. Y vamos a la tercera parte, que es muy importante también. En tercer lugar, debemos ser santos en nuestra relación con lo material. Y el eslogan que os dejo, ya los pasaré por el WhatsApp de la iglesia, es Dios decide lo suyo, lo mío y lo nuestro. Y la única razón es su carácter. Llegamos al meollo de verdad de este capítulo 14. Perdóname que me haya extendido con la lista, pero el contraste es interesante. Tú estarías dispuesto como yo, algunos seguramente sois más santos que yo, mucha gente estaría más dispuesta a comer o no comer algo de la lista a que meterse la mano en el bolsillo y dar para otros. ¿Ah? José Manuel, nuestro hermano José Manuel, está, nos compartía una frase muy importante que escuchó él de un predicador que yo creo que debemos ponerlo en alguna parte aquí, ¿no? Lo último que se convierte de un creyente es su bolsillo. ¿Qué pensáis? Una risa un poco... Ay, hay que predicarle a los bolsillos, hermano, que tu bolsillo... No. Sí, cuesta dar. Pero en este pasaje también hablamos de dar. Y de dar metiendo la mano en el bolsillo. Versículos 22 al 29, 3 cosas vamos a ver allí. En primer lugar, mis queridos hermanos, el diezmo es una obligación ritual pedagógica. Uy, cuántas palabras, Pedro, todas juntas ahí, ¿no? Es que rimaba un poco, ¿no? El diezmo es una obligación del rito de los judíos que era obligatorio. Había que hacerlo, ¿eh? No te podía decir, yo no doy, no, tienes que dar. Y había que hacerlo sí o sí y de todo lo que se tenía. Versículo 22. Madre, qué mal. Yo me quiero escapar. No. Si tienes que dar. Y recordad, mis queridos hermanos, que todo esto se lo están diciendo. Sí.
Sí, vale. Ya me he pasado, ya lo sé. Y tenían que dar de todo y no se podían escapar. Y están recibiendo esta enseñanza, recordad, antes de entrar en la tierra prometida. Anda. Ni siquiera tenían nada. Y ya tenían la obligación por santidad, porque Dios es así, porque ese es su carácter de dar, porque estaba la promesa de que el Dios que les sostuvo en el desierto les iba a prosperar en la tierra prometida. Qué maravilla, ¿no? ¿Estamos dispuestos a dar de antemano? Esto es como el timo de la estampita, ¿no? Sí. Yo te doy, no, y ya me darás. Pues ese es el Dios que funciona. Ese es el Dios que va a prosperar. Había que dar también, y había que hacerlo, en segundo lugar aquí en el versículo 23, hacerlo delante de Dios. Dice que comerás de esa ofrenda en el lugar en el que escogiere Dios para poner allí su nombre, es decir, ir al santuario. Pero imaginaros, pues sí que estamos aquí. ¿Qué santuario? ¿Dónde está? Habrá santuario. Y nosotros que estamos de este lado de la historia, nos damos cuenta, sí que lo hubo. Así que ese diezmo es una obligación ritual pedagógica, es decir, en tercer lugar aquí, porque al hacerlo aprendemos de quién es Dios. En el versículo 23 dice que aprenderás a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Tú separas de una manera consciente lo que vas a echar en la ofrenda? ¿Eres consciente de lo que tenemos todo es de Dios? Ese es el temor ritual que tenemos que aprender todos los días. Como un rito, es decir, como una práctica de recordar cuando te metes la mano en el bolsillo, cuando sacas la tarjeta y vas a pagar allí en tu supermercado o comprar algo, esto es de Dios, viene de Él. Él me sostiene. Y me sostiene incluso de antemano, mis queridos hermanos. Esa es la grandeza del hecho de dar, dentro de la voluntad santa de Dios. El diezmo es una obligación ritual pedagógica. En segundo lugar, el diezmo es una obligación ritual festiva. Anda, hablaremos de fiesta dentro de poco. Dice el versículos 24 y 25 que hay que guarda para cuando llegue el momento. Es decir, si en el momento no puedes ir al ritual, será ir. Recordad que ellos llevan 40 años ¿con qué cosa? Con el tabernáculo a cuestas, ¿no? Ahí va, lo ponían aquí, lo ponían allí. Está todo cerca. ¿Qué me estás contando, Moisés? Vamos a entrar en la tierra prometida. Incluso para los propios judíos tenían que entender que esto no es solamente una promesa lejana que iba a venir, se iba a sustanciar. E iba a ser tan grande la tierra que no iban a poder ir con todo lo que tenían. Tú imagínate estar dispuesto a ir, pero no, es que está lejísimos. ¿Te acuerdas de lo que decíamos a la entrada de la tierra prometida? Claro. Pues es un territorio grande y está en Jerusalén. Jerusalén queda lejísimo de mi casa, pero lo que tienes que hacer es coger esto y guardarlo para su momento. En segundo lugar, aquí en esta segunda parte, debes desear que llegue el momento. Fíjate en el versículo 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, porque cuando llegues allí, podrás celebrar con toda la alegría del mundo. ¿Te imaginas? Claro, como no podías llevar todo, pues guardabas el dinero y cuando llegabas allí para la gran fiesta, ¿qué quieres comer? Esas son las palabras más maravillosas que uno puede escuchar como niño, ¿no? Te lleva a tu padre a la heladería o ahí al McDonald's. ¿Qué quieres? Imagina con esa carita de... pues... Y claro, tampoco por hacernos aquí la víctima ni nada, pero sobre todo cuando no tienes suficiente dinero, ¿no? Y tu madre coge un día y te lleva, Pedrito, ¿qué quieres del McDonald's? Yo recuerdo esos días de, mamá está loca, o le toca la lotería, o da igual, yo quiero. Pues esta es la idea. Tienes que desear que llegue ese momento para dar con tu diezmo y celebrar delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros deseamos que llegue ese momento de dar para Dios? A veces ni nos acordamos que tenemos que dar. Pues eso debe cambiar. En tercer lugar, y ya estamos terminando, el diezmo es una obligación ritual solidaria. Debemos tener conciencia de la necesidad de los que sirven. En el versículo 27, ellos tenían que estar atentos a los levitas, que eran los que servían para ellos. Dicen, no vas a desamparar al levita que habitar en tus poblaciones porque no tiene parte en la heredad contigo. Es muy importante eso. Esto tiene que ser una conciencia nuestra, mis queridos hermanos.
de hacer partícipe de lo bueno a los que nos sirven. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento y podremos en algún momento llegar allí. Y en segundo lugar, debemos tener conciencia de la necesidad del prójimo, versículos 28 y 29. Y esto es muy importante. Cada 3 años, ese diezmo no lo iban a llevar allí, a Jerusalén. Lo iban a poner en la puerta de sus casas con un propósito. 4 grupos de personas: los levitas, huérfanos, viudas y extranjeros. ¿Somos conscientes de la necesidad que tenemos alrededor de nosotros? Esto es muy importante. Porque el diezmo parece que es una buena medida para ofrendar aquí, de una manera en la iglesia, para echar en la... Sí, haz lo que quieras, sí, está bien. Pero tienes que tener conciencia de que otros necesitan de lo que Dios nos ha dado. Porque Dios quiere proveer para todos. Y esto era ponerlo allí en la entrada de tu casa para que la gente viniese. Y aquí hay una expresión que es muy importante, mis queridos hermanos. Perdona que se nos ha ido el tiempo. Dice que comerán y serán saciados. Es decir, lo que damos de una manera tan generosa de parte de Dios que podemos estar saciados. En el libro de Ruth, en el capítulo 2, Ruth está todo el día espigando. Y Booz le dice: come de aquí. Ella comió y dice que se sació. Y lo que le sobró se lo llevó a Noemí. Esa es la grandeza de Dios. Es el deseo de que nuestra comunidad provea para otros también, para que se sacien, para que nadie se quede atrás. Esa es la loca idea de Dios al llevar a su pueblo a la prosperidad de la tierra prometida. ¡Qué maravilla! Así que cuando damos, hay que dar con esa conciencia generosa de Dios, de lo que tú tienes. Sean 10 céntimos, 10 euros, 1000, 100,000, lo que sea. Mejor 100,000, no. Pero dar con generosidad. Dios ama al dador alegre. Y en conclusión, 3 cosas que quiero que apuntéis. En primer lugar, no olvidemos que Dios es quien nos ha llamado a ser santos. En segundo lugar, no olvidemos que es Dios el que por medio de su palabra nos capacita para la santidad. Y en tercer lugar, no olvidemos que Dios sigue siendo santo hoy y quiere un pueblo santo. Ese es su deseo. Esa es su voluntad soberana. Dice en Tito capítulo 2, versículos 13 al 15, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, esto es, sacarnos de la esclavitud, ¿recordáis? De toda iniquidad y purificar para sí, ¿qué cosa? Un pueblo propio, santo, celoso de buenas obras. Y dice, esto exhorta, habla y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. El deseo de Dios es que seamos santos. No somos un pueblo de la lista, no. Somos un pueblo que depende del Dios santo para ser santo. No nos olvidemos, no nos olvidemos. No somos cualquiera. Vosotros sois real sacerdocio, nación escogida, pueblo adquirido por Dios. Igual que en el pasado. Con un propósito, ir y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Y eso es lo que tenemos que hacer. Alguien me llamó a mí para ser santo. No lo soy por mí mismo, no soy un santurrón, pero dependo del Dios santo para hacerlo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Nuestro buen Dios, gracias por tu palabra, gracias por este gran pasaje, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aplicarlo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de quiénes somos, de quién eres tú, y el poder que tienes para llevarnos en esta santificación en la que estamos. Ayúdanos, Señor, a caminar en ti, en tu palabra, y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén.